Para el siguiente ejercicio tenemos este enunciado donde nos dicen, dos resortes con la misma constante elasticidad se instalan en un conjunto cilindro-pistón y cuando el aire exterior se encuentra a 100 kilopascales, y el aire exterior se encuentra a 100 kilopascales. Si el pistón se encuentra en el fondo, ambos resortes se encuentran relajados y el segundo resorte entra en contacto con el pistón cuando el volumen es de 2 metros cúbicos. El cilindro contiene amoníaco que inicialmente está a esas condiciones que nos dan ahí, que a continuación se calienta hasta que la presión final alcanza 1200 kilopascales. Nos preguntan a qué presión tocará el pistón el segundo resorte y luego nos dicen encuentre la temperatura final y el trabajo total que realiza el amoníaco. ¿Listo? Bueno, como siempre aquí lo mejor es el dibujito con los diferentes estados. ¿Listo? Y según lo que entendemos, el dibujito sería algo así. Bueno, aquí tenemos una situación inicial. Tenemos luego esto. Tenemos dos resortes. Uno que ya debe estar conectado al pistón. ¿Por qué? Porque nos dicen que uno de los resortes está relajado cuando está en el fondo. Y como aquí el pistón no está en el fondo, pues ya tiene que estar en contacto. Es más, aquí ya sabemos que este resorte, ¿cómo está? Comprimido. Aquí en este momento este resorte ya está haciendo una fuerza hacia abajo, ¿listo? En cambio hay otro resorte que ese todavía no está en contacto. ¿Por qué no está en contacto todavía? Porque nos dicen que, y el segundo resorte entra en contacto cuando el pistón... cuando el volumen es de ¿cuánto? De 2 metros cúbicos. Y aquí nos dicen más adelante que inicialmente se encontraba un volumen de ¿cuánto? De 2 metros cúbicos, o sea que el volumen todavía no es 2 metros cúbicos y como todavía no es 2 metros cúbicos, todavía no toca el resorte, ¿listo? Luego venimos a otra situación en donde ¿qué? En donde el pistoncito ya toca el segundo resorte. En ese caso, el primer resorte se comprimiría aún más, ¿sí o no? Y aquí obviamente pues también está en contacto, ¿no? Y luego viene un tercer caso, que es donde seguimos calentando hasta que ¿qué? Aquí el pistoncito va a seguir subiendo. ¿Listo? Se sigue calentando hasta que ¿qué? Hasta que se alcanza la presión que menciona el ejercicio. ¿Cuál es la presión que menciona el ejercicio? 1200 kilopascales, ¿listo? Estas serían las tres situaciones. Ahí está el dibujo. Vamos ahora a colocar los datos. Entonces tenemos aquí un primer pistón, un segundo pistón y un tercer pistón. ¿Listo? ¿Qué datos conocemos del estado inicial? Entonces nos dicen que inicialmente tenemos un volumen físico de 1 metro cúbico. Nos dicen que tenemos una calidad de ¿cuánto? De 0,13. Y también nos dicen que, creo que dan otro ratico, la temperatura, miren, ¿está a cuánto? A menos 2 Celsius. Los datos que estoy escribiendo ahí en este momento son los que están en este rengloncito, miren, menos 2 grados Celsius, calidad 0,13 y volumen de 1 metro cúbico, ¿listo? Se ven un poquito ahí como borrosos, pero se alcanzan a leer. Y la temperatura en el estado 1 es menos 2 grados Celsius. Eso es. Listo. ¿Qué conocemos del estado 2? Nos dicen que para que ese pistón toque el segundo resorte, el volumen tiene que ser ¿de cuánto? De 2 metros cúbicos, ¿listo? Aquí ustedes tienen que entender, y eso es importantísimo, que en este estado 2 el resorte todavía no está ejerciendo ningún tipo de fuerza. Apenas solamente que lo tocó y ya, todavía no lo ha empezado a comprimir. ¿Listo? Eso es. ¿Qué más conocemos del estado 2? No conocemos más nada. ¿Por qué? ¿La temperatura es la misma? No, porque lo estamos calentando, eso es lo que dice el enunciado. Se calienta, ¿sí? A ver, les busco el datico. ¿Dónde dicen? Sí nos dicen que se calienta. Pero bueno, sí. Ah, sí, míralo aquí. Aquí está la palabra, se calienta. Obvio. Si el volumen está aumentando durante el proceso es porque le estamos aplicando algún tipo de calor al sistema y eso hace que el volumen aumente y además que la temperatura también aumente, ¿listo? La temperatura no es la misma entonces por el hecho de que se está calentando.
Y la presión, ¿por qué no puedo decir que la presión es la misma que en el estado 1? Por el efecto de que aquí ya está conectado a un primer resorte. Lo que sí podemos decir es que la relación entre la presión del estado 1 y la presión del estado 2 es lineal. ¿Por qué? Porque están unidos por medio de un resorte, ¿listo? Siempre que tengan un pistón con un resortico, la relación es lineal. Listo, ¿qué sigue? O sea, aquí ya no tenemos más datos. Siguiente, en el estado 3, ¿qué datos conocemos del estado 3? ¿Podemos decir que el volumen aquí en el estado 3 es el mismo del 2? No, porque claramente aquí sigue aumentando, se sigue calentando, el pistón sigue subiendo y aumenta el volumen. ¿Podemos decir que la temperatura es la misma? No. ¿Podemos decir que la presión es la misma? Tampoco, pero la presión sí nos la dan. ¿Cuánto es la presión en el estado 3? Nos dicen que todo ese proceso se hace hasta que la presión es de ¿cuánto? De 1200 kilopascales. ¿Listo? Esos serían los datos con los que contamos. No contamos con más datos. Así que con esos datos tenemos que encontrar, ¿qué es lo que nos preguntan? La temperatura final. O sea, una de las preguntas es la temperatura en el estado 3. Y la otra pregunta, ¿cuál es? También nos preguntan la presión en el estado 2, esa presión de aquí también. Y la última pregunta es todo el trabajo que se realizó durante el sistema. El trabajo que se realizó desde el estado 1 hasta el estado 3. Esas son las preguntas del ejercicio. Y todo esto, importante, ¿cuál es el fluido de trabajo? Amoníaco, ¿listo? Ese es. Entonces vamos a trabajar con amoníaco. Bueno, para calcular la presión en el estado 2, vamos a seguir lo siguiente. Resulta que esto, digamos, hay que saberlo más o menos. Cuando usted tiene un pistón conectado a un resorte, resulta que la presión y el volumen se comportan de manera lineal. Esa demostración se hace con este diagramita de presión de la sustancia, presión del fluido. Y en la parte de abajo, haciendo presión hacia abajo, tenemos la atmosférica, la presión del pistón y la presión del resorte, ¿listo? ¿Qué pasa con esto? Que eso se equilibra, se obtiene esta ecuación. Y haciendo ahí unos cuantos pasitos, lo pueden ver en otro video, se llega a que la presión y el volumen se comportan de manera lineal, ¿listo? ¿Eso qué significa? Significa que yo puedo encontrar la ecuación de una línea recta entre presión y volumen. Y si yo llego a encontrar esa ecuación, pues va a pasar que como ya tengo el volumen, podría obtener la presión. Lo que pasa es que para hallar la ecuación de una recta se necesitan dos puntos. Dos puntos de volumen y presión. En el punto 1 los puedo hallar porque conozco estos datos, pero necesitaría otra situación para poder calcular ese volumen, ¿listo? Te resulta que ese diagrama está un poquito incompleto porque le hace falta el estado 0. Vamos a colocarlo aquí, este un poquito más para acá y este un poquito más para acá. ¿Cuál es el estado 0? Completamente logrado. Bueno, vamos a colocar aquí el estado 0. Que el estado 0 viene siendo sencillamente cuando el pistón está totalmente en la parte de abajo. ¿Qué nos decían de esta situación? Ahí los dos resortes, ¿cómo están? Relajados, ¿no? Aquí ningún resorte está ejerciendo ningún tipo de presión. Aquí lo que hay que entender de este estado, que es el que yo llamo el estado 0, es que ¿qué? Que aquí el volumen del estado 0 a la fija, ¿cuánto es? 0. Pero la presión, esa sí no puede ser 0, ¿no? ¿Cuál es la presión en el estado 0? Ahí en ese caso sería solamente la atmosférica, ¿listo? Bueno, sería la atmosférica más lo que pesa el pistón, ¿no? Porque el pistón sigue ejerciendo presión. Lo que pasa es que, ¿qué nos dicen del pistón? ¿Nos dicen algo sobre el pistón? No nos dan la masa del pistón, tampoco nos dicen que ejerce una presión de tanto, así que sin datos lo consideramos de una despreciable. Así que la presión la colocamos de una vez como la atmosférica, que vienen siendo 100 kilopascales. ¿Listo? Y entonces lo que yo les estoy diciendo es que tenemos dos parejitas. Voy a colocarlo así. El punto 0, ¿qué coordenada? Aunque bueno, la P no me gusta, porque se nos confunde con presión. Lo que quiero que entiendan es que tenemos, o bueno, así, volumen en el estado 0, 0.
Ah, pero nos hace falta algo antes de hacer esto que voy a hacer. Nos hace falta calcular la presión en el estado 1. ¿Cómo se calcula la presión en el estado 1? Con tablas, sabiendo que la calidad es 0,13, ¿listo? Entonces, para ello, venimos y decimos lo siguiente. Ah, no, pero no hay que utilizar la calidad, solo con la temperatura ya tenemos presión. ¿Sí? Entonces, vamos a las tablas, por aquí ya las tengo listas. Aquí están. Amoníaco, sistema internacional. Uy. Venimos aquí a las tablas de saturación, que son estas, amoníaco saturado, y buscamos una temperatura de ¿cuánto? De -2, está de última en la tabla. ¿Cuál es la presión? Aquí en kilopascales. 398,10. Entonces aquí, bueno, siempre es bueno que especifiquen, ¿listo? Por tablas. Si ustedes pueden colocar cuál tabla, muchísimo mejor para que les quede más completico. ¿Qué tabla es esta? Miren. A.2 SI, vamos a colocar así. Por tabla A.2 SI, se sabe que si T1 es igual a -2 grados Celsius, entonces la presión de saturación, que vendría siendo la misma presión en 1, es de ¿cuánto? 398,10 kilopascales. ¿Listo? Eso es. Ahora sí lo que yo quería hacer. Entonces lo que tenemos en este momento son dos parejitas de datos. ¿Cuáles son las dos parejitas de datos? La primera, cuando el volumen vale 0, la presión vale ¿cuánto? 100 kilopascales. ¿Listo? Y la segunda parejita, cuando el volumen es de 1 metro cúbico, entonces la presión en el estado 1 es de 398,10 o 1 kilopascales, ¿listo? Eso que se ven aquí son dos punticos para ya la ecuación de una línea recta, ¿listo? ¿Cómo es la ecuación de una línea recta? Sería la presión es igual a la pendiente de esa M pilas de pendiente de cálculo 1 por el volumen más ¿quién? Más B, que sería el punto de corte con el eje, ¿listo? Esta B ya la conocemos. ¿Cuánto vale B? Debe ser 100, porque cuando el volumen es 0, si el volumen es 0, este 100 sería el punto de corte. Así que a la fija, B vale ¿cuánto? 100 kilopascales. ¿Y cómo se halla la pendiente? Pueden hallarla reemplazando el otro puntico aquí, como ya conocen B, solo la despejan. O la clásica ecuación de pendiente, y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Hagámoslo así, que sería como lo haría normalmente. Esta M no es de masa, pilas ahí, les estoy haciendo la aclaración, es de pendiente, ¿listo? ¿Cómo diría? ¿Pendiente igual a quién? Restemos los datos de la derecha menos los de la izquierda. Sería 398,1 menos la otra presión que es 100 dividido en 1 menos 0. O sea que la pendiente es igual a quién? A 298,1. ¿Qué unidades tiene esta pendiente? ¿Y qué unidades? Esa bueno, esa ya. ¿Cómo se las están, qué están dividiendo? Los datos de arriba, ¿de qué son? De presión. Y los datos de abajo, el 1 menos 0, ¿de qué son? De volumen. Eso tiene unidades de kilopascales sobre metro cúbico. O sea que, ¿cuál es la ecuación de la línea recta? Presión igual a ¿quién? A la pendiente, que es 298,1 por el volumen más B. ¿Pero cuánto vale B? Vale 100. ¿Y esa ecuación tiene unidades de qué? De kilopascales. ¿Cómo pueden verificar si les quedó bien? Reemplazando, si el volumen vale 0, ¿cuánto es la presión? 100, eso es perfecto. Y si el volumen vale 1, ¿cuánto tiene que dar? 398. Si reemplazan este volumen por 1, 298 más 100, 398. O sea que esa es la ecuación. ¿Esa ecuación me sirve para todo el ejercicio? Solamente me sirve para ¿quién? Eso me sirve para todo lo que suceda entre el estado 0 y el estado 2. ¿Listo? Entonces venimos y decimos lo siguiente. ¿Qué pasa si el volumen 2 nos lo dan de cuánto? 2 metros cúbicos, si no me equivoco. Entonces vamos a decir que la presión en el estado 2 es igual a ¿quién? A 298,1 por el volumen que es 2 más B que sería 100. O sea que la presión en el estado 2 sería 596. Perdón, aquí me falta sumar el 100. 696,2 si no me equivoco. ¿Eso serían qué unidades?
kilopascales. Ahí está. Esa sería la respuesta de una de las preguntas que nos hacen, que es la presión en el estado 2. Listo, siguiente. ¿Qué sigue ahora? Bueno, vamos con las otras preguntas. Bueno, esa presión 2 ya la conocemos en este momento. Para nosotros este dato aquí ya es un dato conocido. ¿Listo? Chulito. Chulito porque ya lo conocemos. Bueno, vamos ahora con esta de acá. Para lo cual vamos a hacer el análisis porque la verdad es que no sé si... A ver si aquí también se relaciona linealmente o no. Vamos a mirar cómo se relacionan. Y para ello vamos a hacer el análisis de presiones. ¿Listo? ¿Qué pasa entre el estado 2 y el estado 3? ¿Qué presiones tenemos sobre el pistón? Hacia arriba a la fija tenemos a quién? A la presión del sistema, ¿cierto? La presión interna del amoníaco. ¿Qué tenemos hacia abajo? Tenemos hacia abajo la presión atmosférica. En este caso no tenemos presión del pistón, ¿sí o no? Así que no la voy a colocar. Y ya cuando estamos entre 2 y 3, ¿qué pasa? Que ambos resortes empiezan a ejercer acción. Ambos hacia abajo, porque los estamos comprimiendo. A medida que el pistón sube, ambos resortes se comprimen. Así que ambos ejercen fuerza hacia abajo. Y esa fuerza pues sería la fuerza del resorte. No les quiero colocar 1 y 2, porque el 1 y el 2 para nosotros son los estados 1 y 2. Entonces, ¿cómo les colocamos? Vamos a colocar, listo, el resorte A y el resorte B. ¿Cuál es el A y cuál es el B? El A, tomémoslo como el primero, ¿listo? El primero que tuvo contacto, o sea, el A sería el resorte largo, llamémoslo así. Y el B sería el resorte corto, ¿listo? Hagamos esa aclaración para tenerlo presente. Entonces, ¿cómo queda el balance? La presión del sistema sería igual a ¿quién? A la presión atmosférica más la presión. Uy, aquí coloqué, eso que acabé de hacer no lo hagan. Los profesores les bajan. Coloqué unas de presiones y otras con ¿qué? Con fuerzas. Para que eso quede bien, hay que dividir estas entre el área. Y ahora sí serían presiones. O sencillamente no colocar fuerzas, sino colocar ¿quién? Presión. ¿Listo? Y tengan cuidado con eso. Que eso es muy fácil de equivocarse ahí. Como coloquémosla todo con presiones. Y ya, entonces la presión total del gas del amoníaco sería la presión atmosférica más la presión del resorte A más la presión del resorte B. ¿Listo? Y eso significaría que la presión es igual a ¿quién? A la presión atmosférica más, ¿cómo se calcula esa presión? Como la fuerza del resorte A sobre el área. Uy, pero ahora el A se nos va a confundir con área. Ojo, ahí no se me vayan a confundir. Más la presión del resorte B, que sería la fuerza del resorte B sobre el área, ¿cierto? Es decir, que la presión sería igual a la presión atmosférica más el primer resorte sería K por la elongación que tenga el primer resorte, K por XA, sobre el área, más K por la elongación que tenga el segundo resorte por el área, ¿listo? Ambas K son iguales porque el enunciado dice que los dos resortes son idénticos. ¿Y las áreas qué pasan? También son iguales, ¿cierto? Porque es el mismo cilindro pistón. Esa área se refiere al área transversal del cilindro pistón, ¿listo? Entonces aquí nos va a quedar que esto es la presión atmosférica. Como son ambas K y ambas áreas iguales, aquí lo que podemos es sacar factor común, ¿cierto? Nos va a quedar K sobre área factor de XA más XB. Y aquí el cuento está en mirar quiénes son esas XA y esas XB. Eso es lo que tenemos que analizar. Y para eso lo que vamos a hacer es hacer el diagrama completo del pistón. Vamos a hacer aquí un pistón un poquito grande para poder tener libertad. ¿Cuál es el eje de referencia del primer pistón, del primer resorte, perdón? Cuando estamos en la parte del fondo, ¿qué sucede? Que aquí es cuando XA vale ¿cuánto? 0, ¿cierto? ¿Y qué pasa cuando sube hasta el punto, hasta un cierto punto? En ese punto es donde XB vale 0, ¿cierto? Y nosotros estamos subiendo el pistón ¿hasta dónde?
hasta una distancia X que no conocemos todavía, no la conocemos. Pero la cuestión es que el pistoncito va a estar aquí más arriba y cuando está ahí más arriba, ¿qué pasa? Que va a estar bajo el efecto de ambos resortes, ¿cierto? Entonces, ¿quién viene siendo XA y XB según este dibujito? Esta distancia de acá sería lo que es XB, ¿sí o no? Que es desde el eje de referencia de XB hasta donde está el pistón. Y esta distancia de aquí vendría siendo ¿quién? XA. ¿Listo? O sea que, ¿qué significa esto? Además conocemos, esta distancia aquí nos interesa, ¿no? ¿Quién es esa distancia? Esa distancia nos interesa un poquito porque esa distancia la conocemos, porque ahí conocemos el volumen que es 1 metro cúbico. ¿Sí es 1 metro cúbico o 0.1? El volumen inicial lo tenemos, es así 1 metro cúbico, ahí está. Entonces, ¿qué pasa? Que esa distancia es importante, ¿no? Entonces vendríamos y diríamos lo siguiente. Bueno, a esa distancia le voy a llamar simplemente delta X. ¿Listo? Y de esta manera, y aquí dice algo más, ¿no? Este no es XB, este es XA, qué pena ahí la confusión. Entonces lo que yo puedo decir aquí es que, ¿qué? Lo que yo puedo decir aquí claramente, sin tanto complique, es que si sumo el XB con el delta X, me da como resultado ¿a quién? El XA. ¿Sí o no? Si nosotros sumamos este delta X más este XB, me da XA. ¿Y ahora qué pasa? Que este XB, bueno, si multiplico todo eso por área, ¿cómo me queda esa ecuación? XB por el área más delta X por el área. ¿Este delta X por el área qué es? Sería el volumen del estado 1. ¿Lo ven? ¿Todos lo tienen claro? Miren, este huequito tiene altura delta X y lo multiplico por el área transversal del pistón, me haría el volumen de esta cajita, que esta cajita para nosotros, ¿cuál estado es? El estado 1. Así que este delta X multiplicado por el área sería el volumen del estado 1. ¿Y eso sería igual a quién? Al área multiplicado por XA. ¿Pero quién es XA? Observen que XA es la altura de todo el pistón. Y esa altura la logra cuando llega al estado 3. ¿El estado 3? Sí, el último. Así que si yo multiplico la altura del estado 3 por el área transversal, ¿qué obtengo? El volumen del estado 3. Eso sería lo que es XA por el área. Y eso significa que XB, si lo despejamos, sería el volumen del estado 3 menos el volumen del estado 1 dividido entre ¿quién? Entre el área. ¿Me siguen? Entonces vengo acá y digo, la presión del sistema es la presión atmosférica más K sobre A, que multiplica ¿a quién? A XA, que todavía no sé quién es, más XB, que lo acabo de obtener con esta relación. Volumen 3 menos volumen 1 sobre el área. Y ahora, como aquí me queda todavía ese XA, ¿cuál es la manera de eliminar ese XA? Multiplicar otra vez por el área, pero en ese caso multiplico arriba y abajo. Y cuando multiplico arriba y abajo por el área, ¿qué me queda? Que la presión es igual ¿a quién? A la presión atmosférica más K sobre A cuadrado. ¿De dónde salió este A cuadrado? De multiplicar esta área con esta área. ¿Y qué me queda aquí entre el paréntesis? Estoy multiplicando XA otra vez por el área. A esta área de aquí hay que hacerle distributiva, ¿no? Esta área multiplica a este y a este. ¿Cuánto da XA por el área? Otra vez, XA por el área. Otra vez ese sería el volumen 3. ¿Y aquí qué pasa? Que al multiplicar esa área por este término, claramente se cancelan. Aquí tengo área dividiendo, aquí multiplico por área. Y nos va a quedar entonces, ¿qué? Otro volumen 3 menos el volumen 1. Y entonces encontré esta ecuación de acá, en donde se suma volumen 3 con volumen 3. ¿Y eso cuánto nos daría? 2 volumen 3 menos el volumen 1. Y ahora vamos a analizar esa relación que acabamos de encontrar. Bueno, aquí acabamos de encontrar un pequeño error, y es que, claro, esta línea horizontal es cuando XB vale 0. ¿Qué significa? Cuando XB vale 0 es cuando el resorte y el pistón, cuando el segundo resorte y el pistón apenas se tocan.
Y ese no es el estado 1. Aquí estoy equivocado. ¿Cuál estado es ese? El 2. Lo único que hay que hacer, no hay nada más, no se preocupen. Lo único que hay que hacer es que cambiar el subíndice que teníamos aquí como 1 como 2. Ya, súper bien. Menos mal ahí se dieron cuenta. Volumen 2 y aquí volumen 2. Ahí está. Habiendo dicho esto, ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es... Bueno, aquí tengo un pequeño detalle. Aquí faltaba una pequeña cosita. A ver, ¿se dieron cuenta que colocamos de una vez el estado 3? Lo que pasa es que el estado 3 es cuando esto ya está a una presión de 1200. Pero de forma general esto es un estado cualquiera. Mejor dicho, aquí, si colocamos volumen 3, esta presión que estoy calculando aquí, ¿cuál es? También la 3. ¿Sí me hago entender? O sea, si se reemplazó aquí volumen 3, aquí también obtengo presión 3. Si dejo la ecuación de forma general para un volumen V cualquiera, pues voy a tener una presión P cualquiera. ¿Sí? Eso es lo que les estoy tratando de decir. O sea, en conclusión, aquí me falta algo. ¿Qué me hace falta? Como a partir de ese momento empecé a utilizar volumen 3, aquí lo que estoy calculando es la presión de 3. Pero entonces, lo que a mí me interesa por el momento, quiero ver esa ecuación como P y como V, así, presión y volumen. ¿Listo? Con lo cual, bueno, aquí lo que vamos a hacer es despejar P atmosférica. ¿Cómo nos queda P atmosférica despejada? Que haría la presión menos todo este término acá, ¿cierto? Ahí está. Y como eso es una constante, ¿qué significa? Que yo puedo escribir esta ecuación 2 veces e igualarla, ¿sí o no? ¿Y qué pasa cuando la escribo 2 veces? Que puedo escribirla una con la presión 2 y el volumen 2 y la otra con la presión 3 y el volumen 3. ¿Sí? Y entonces cuando hago eso, ¿qué sucede? Todo ese término, no se cancela, perdón. Yo iba a cancelar de forma alegre y no. ¿Qué haría? P2 menos, ¿qué me queda aquí? ¿Qué haría? K por el volumen 2 dividido entre el área al cuadrado es igual a ¿quién? En ese lado pues nos queda todo igual, ¿no? No hay nada, no hay mucho por hacer. Y entonces aquí lo que a mí me va a interesar calcular es a quién. A la presión del punto 3, que es la que no conozco. ¿Cuál sería la presión del punto 3? Miren, aquí está P3, solo hay que despejarle ya. ¿Cómo se despeja? Se coge todo esto. Y este término que está restando pasa a sumar. Entonces me quedaría más todo esto que viene acá. ¿Listo? Y entonces nos va a quedar que la presión 3 es igual a ¿quién? A la presión 2 más K sobre A cuadrado, factor común de ¿quién? Entonces, aquí tengo K sobre A cuadrado y aquí también. De este lado, ¿qué tengo? Menos B2. Y de este lado, 2B3 menos B2. O sea que la presión en el estado 3 aquí nos queda igual a la presión en el estado 2 más K sobre A cuadrado que multiplica ¿a quién? 2B3 menos 2B2, es decir, B3 menos B2 multiplicado por 2. Bueno, ahí ya se dan cuenta que eso es una relación lineal, ¿no? Ecuación de una recta, punto pendiente. Aquí sí paso P2 al otro lado. Me queda P3 menos P2 y aquí B3 menos B2. ¿Sí? Eso es. Aquí hay una conclusión súper importante. Miren, esta ecuación y la que se obtiene para un solo resorte es la misma. ¿La ven acá? Solo que aquí este P2 lo tenemos rezando. Para que me quede igualita como está la otra, pues P2 lo paso al otro lado a sumar. Lo que quiero que vean es lo siguiente. ¿Cuál es la pendiente de acá? K sobre A cuadrado. ¿Y cuál es la pendiente de acá? 2K, a ver dónde está. Aquí miren, la pendiente acá es 2K sobre A cuadrado. Yo creo que podemos concluir que si los resortes son iguales, si usted tuviera 5 resortes, la pendiente sería 5K sobre A cuadrado. Yo creo que podríamos estar llegando a la conclusión. Aquí solo hicimos como la demostración para 2 resortes, pero yo creo que si uno la hace para 3, para 4,
Se puede, siempre y cuando las constantes de los resortes sean las mismas, ¿listo? Entonces ahí yo creo que pueden concluir esa parte. Quedaría para demostrar si se cumple para n resortes, ¿listo? Bueno, entonces venimos y decimos lo siguiente. ¿Cuál es la presión 3, mis queridos amigos? ¿Qué es la pregunta del ejercicio? La presión del estado 2. ¿Cuál es la presión del estado 2? Esa la teníamos. Ah, pues la que hallamos, ¿no? Aquí, mírala, 696,2. ¿Esa ya la teníamos? Ah, perdón. Aquí vamos a hallar es el volumen 3, ¿no? Entonces, otra vez, y desde ceros. ¿Cuál es la presión 3? 1200 kilopascales es igual a la presión 2. ¿Me la dictan, por favor? 696,2 más. Pilas aquí, sigue este 2. ¿Y qué sigue después del 2? Sigue K sobre A cuadrado. ¿Pero qué pasa con el término K sobre A cuadrado? Por la demostración de un solo resorte, K sobre A cuadrado es la pendiente de la primera situación. Y esa pendiente nosotros ya la tenemos. ¿Cuánto es esa pendiente? Esta por aquí arriba, mírala, 298,1. Entonces venimos acá y eso nos quedaría entonces 2 que multiplica a 298,1, ¿sí era esa? Por V3 menos el volumen 2. ¿Cuánto era el volumen 2? 2 metros cúbicos. Calculadora, Shift, Solve, igual. Y obtenemos volumen 3 igual a. Volumen 3 sería 2,845 metros cúbicos. Ahí está. De esta manera ya tendríamos entonces el volumen 3, que no lo pedían, pero que se necesita para calcular a quién. A la temperatura 3. ¿Cómo se halla la temperatura 3? Bueno, aquí nos hace falta para esto. Ya tenemos el volumen, pero tenemos el volumen físico. Toca hallar el volumen específico para poder leer las tablas. Y para eso toca sacar la masa. ¿La masa de dónde la sacamos? De aquí, ¿no? La masa es 23,94. La masa no la hemos hallado. Bueno, estos daticos había sido sacarlo ahorita de una vez. Cuando la temperatura 1 es de 2 grados, menos 2 grados Celsius, ¿cuál es el volumen F y cuál es el volumen G? ¿Tienen esos daticos ahí a la mano? Eso. Aquí los que están de última aquí, ¿sí o no? Bueno, ¿me les dictas, por favor? VF 0,0 15 ¿qué? 59 metros cúbicos sobre kilogramo. Y volumen G 31084, ¿sí? Bueno, con estos datos del estado 1, me los voy a llevar de una vez. Bueno, vamos a colocar acá. Del estado 1, ¿qué tenemos? Tenemos esos datos y en el estado 1 también conocemos la calidad, ¿no? ¿Cuál es la calidad en el estado 1? 0,13. Y también conocemos el volumen, pero el volumen este no, sino el volumen físico, que es de 1 metro cúbico. Entonces, venimos acá y decimos lo siguiente. El volumen específico en el estado 1, por fórmula, es el volumen F más la calidad que multiplica al volumen G menos el volumen F. O sea que el volumen específico en el estado 1 es 0,001559 más la calidad 0,13 por VG 0,31084 menos otra vez VF 0,001559. ¿Y esa operación cuánto le da? 0,04 17
Bueno, yo creo que ya con eso más que suficiente. Metros cúbicos sobre kilogramo. Y ahora decimos que la masa es igual a ¿quién? Al volumen físico sobre el volumen específico. El volumen físico es 1 y el volumen específico es 0,04176. O sea que la masa de todo el sistema, esta no es ni la de 1, ni la de 2, ni la de 3, es de todos. ¿Es de cuánto? 23,94 kilogramos. Y ahora con esta masa, ¿para qué buscamos esta masa nosotros? Para encontrar el volumen específico del estado 3. ¿Listo? Volumen específico del estado 3 sería igual al volumen de 3 sobre la masa. ¿Y qué pasa con este volumen de 3? Que nos dio 2,85. No, 84,5. Verifiquen ahí, porfa. Sobre la masa, ¿qué es cuánto? 23,94. Entonces, ¿cuánto nos da el volumen 3? 0,11882. Esos serían metros cúbicos por kilogramo. Ahí está. Y ahora que ya tenemos este volumen 3, ¿para qué queríamos ese volumen 3? Para el estado 3. ¿Qué tenemos en 3? En el estado 3. En 3 tenemos una presión de ¿cuánto? 1200 kilopascales. De tablas, ¿cuánto es VF y VG para ese átomo? ¿Nos vamos a tablas? Uy, no me digan que no estamos. Sí está, miren, sí está, sí está. Aquí está para presión. Está, miren, aquí está 1237 y aquí está 1166. ¿Sí ven? Entonces la temperatura de saturación a la fija es un dato de entre 30 y 32. ¿Sí o no? O sea, 31. Pero bueno, ese dato no me... Bueno, ese dato de temperatura no me importa tanto. Estamos buscando es VF y VG. ¿Cuánto vale VF y VG sin interpolar ni nada? Así solo ojímetro. A ver, pónganme cuidado si me están entendiendo lo que estoy diciendo. O so. A ver, lo explicamos un poquito mejor para que no parezca magia. Eso que ven aquí es la tabla de quién. ¿Qué tenemos aquí en este momento? Tenemos aquí a la izquierda presión, aquí tengo VF y aquí tengo AVG. Lo que quiero que vean es que en 1200 están entre estos dos valores, ¿cierto? No hay necesidad de interpolar, no se pongan a interpolar. Aquí lo que quiero que vean es que el volumen F, miren, cojan los primeros decimales que son iguales. ¿Cuánto es? 0,00168 metros cúbicos por 0,00168 metros cúbicos por kilogramo. ¿Y cuál es el volumen G? Aquí en esta tabla sí está VFG. Entonces los datos son los de aquí adelante. 0, ¿verdad que es aquí más arriba, 1200? Estoy leyendo donde mes. Aquí, eso es de acá, ¿cierto? Aquí. 0,11 y el otro tiene 0,104. 0, a ver, dítenme los datos. ¿Cuál sería el datico? Ese sería VFG, que no me interesa. ¿Cuál sería el datico aquí en esta? 0,11051, ¿así? ¿Y el otro? 1042. Bueno, ahí yo creo que con eso más que suficiente. Entonces, ¿cuál es el volumen G? Tome un valor ahí entre esos dos, la diferencia no es mucha. 0, ¿qué? A la fija está en 0,
Inclusive haga un promedio ahí de rapidez. Este más este sobre 2, ¿cuánto le damos? Colabóreme ahí con esa operación, por favor. ¿Sí ven que el 1200 más o menos está en la mitad entre esos dos? Porque ¿cuánto hace falta de 66 para llegar de 1166 para llegar a 1200? Hace falta 34 puntos. ¿Y cuánto está pasado este del 1200? 37, eso es casi lo mismo. Eso es, el valor está en la mitad. Hagan aquí un promedio entre esos dos. 0,1096 más o menos. Bueno, ahí el que interpole pues obtiene el valor exacto, que seguramente va a ser muy parecido a este. Lo que quiero que vean es lo siguiente, que este valor está muy por debajo de este. ¿Y eso qué significa? Que como el volumen 3 es mayor al volumen G, significa que el estado 3 es vapor sobrecalentado. Entonces nos vamos para las tablas de vapor sobrecalentado en el amoníaco. ¿Hay tablas para eso? Aquí está, mírenlo. ¿Qué dice aquí? Mírenlo aquí arriba. Amoníaco sobrecalentado. Y vamos a buscar para una presión de 1200. Pero bueno, ¿sí hay presión de 1200? Ok, en la siguiente página, acá. En la siguiente, más siguiente. Aquí, miren, aquí ya lo hay. Para presión de 1200, ¿qué temperatura es la que tenemos nosotros? Ah, no, temperatura no, porque esa es la pregunta del ejercicio. Lo que tenemos es volumen. ¿Qué volumen tenemos nosotros? 0,1188. Entonces van a buscar aquí en la tabla donde la presión es 1200, el dato, miren que el volumen son los datos de arriba, ¿sí lo ven? ¿Cuál es el volumen más cercano a 0,1188? Si quieren ser bien rigurosos, pónganse a interpolar y les va a dar 49. Porque 0,1185 a 0,1188 eso es nada. O sea, conclusión, ¿cuál es la temperatura en el estado 3? 50 grados. Entonces venimos acá, por tablas, con B3 y P3. Uy, disculpen ahí que estoy escribiendo un poquito horrible. Se obtiene que T3 es igual a ¿cuánto? A 50 grados Celsius. Ahí está. Y de esta manera ya tendríamos la temperatura en el estado 3. ¿Qué nos haría falta entonces únicamente para terminar el ejercicio? El trabajo. Vamos a ver cómo nos da este. Aquí ya tenemos temperatura 3, vamos ahora con el trabajo. Y para ello vamos a hacer lo siguiente. Bueno, en esta gráfica de presión contra volumen tenemos 3 estados importantes. ¿Cuáles son los 3 estados? Bueno, tenemos por aquí volumen 1, volumen 2 y volumen 3. Presión 1, presión 2 y presión 3. Aquí hay un puntico, aquí hay otro y aquí hay otro, pero hagamos el volumen 3 aquí un poquito más lejos. Quiero que quede la gráfica específica. Voy a subir la presión un poquito. A ver, esto no es gráfica a escala, ¿listo? Lo que quiero que entiendan es que esto que voy a graficar no es solamente una línea recta. Ah, pero al revés, esta presión 2, a ver, hagámoslo que quede coherente, tampoco tan a lo mal. Lo que quiero que entiendan es que primero son 2 rectas diferentes y que hay una recta que tiene una pendiente más grande que otra, ¿no? Ahora sí, miren, ahí sí ya nos quedó más o menos coherente. El primer estado era cuando era un solo resorte, la pendiente era K sobre A cuadrado. Y el otro era cuando era 2K sobre A cuadrado, una pendiente más grande, una recta más paradita, ¿listo? Ahí. Si hicieran la gráfica bien con los datos a escala y todo, pues les va a dar, hay una necesidad. Lo importante es que como son rectas, el trabajo sale de manera sencilla calculando el área bajo esta curva, ¿listo? ¿Cómo se calcula el área de esta región? Entonces, hay que dividirla en este rectángulo de acá y en este. Bueno, ese rectángulo solo llegaría hasta acá, ¿no? Y ese acá. Yo creo que esa sería la división más sencilla. ¿Ven alguna que salgan menos figuras? Yo creo que no. ¿Listo? Entonces, ¿cómo nos queda esto?
¿Cuál es el trabajo? Es la integral desde el volumen 1 hasta el volumen 3 de la presión por el diferencial de volumen. ¿Pero eso qué representa? El área bajo la curva. ¿Qué quiere decir eso? Que ese trabajo se puede obtener ¿cómo? Empecemos con el rectangulito aquí a la izquierda. La base de este rectángulo, B2 menos B1 por la altura que sería P1 más, ahora el triangulito este, B2 menos B1 que multiplica a la altura del triangulito que sería esta diferencia, P2 menos P1 y como eso es un triángulo, sobre 2. ¿Qué pasa con la otra figura? Bueno, eso nos va a dar muy parecido, ¿no? Nos va a dar B3 menos B2 que multiplica a P2. ¿Sí? Si ven ahí algún error me avisan, por favor. Más otra vez B3 menos B2. Y la altura del segundo triángulo sería P3 menos P2. Todo dividido entre ¿quién? Sobre 2. Y esto, ¿a qué es igual? A B2 menos B1. ¿Aquí qué pasa con ese 2 menos B1? Que se saca como factor común y ahí por operaciones esas presiones quedan sumándose, ¿listo? Queda P2 más P1 y todo eso queda dividido entre 2. ¿Y aquí qué va a pasar? Que nos va a quedar B3 menos B2 y ahí haciendo operaciones de factor común, ¿qué nos va a quedar aquí? P3 más P2, ¿listo? Y todo queda sobre 2, pero como todo eso queda sobre 2, está más fácil escribirla como un medio de todo esto que ven acá. ¿Listo? Todos los datos los conocemos, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿cómo se halla el trabajo? Vamos a hacer lo siguiente. Por favor, tengan los datos a la mano y alguien que me los dicte. ¿Quién es B1? ¿Quién es B2? ¿Y quién es B3? ¿Quién es P1? ¿Quién es P2? ¿Y quién es P3? B1, me acuerdo que es 1 metro cúbico. ¿Quién es B2? B3. 2,845. P1, iniciamos con cuál, con qué presión. ¿398,10? ¿Quién es P2? 600 algo. ¿Y quién es P3? Listo. Bueno, pónganle cuidado cómo se reemplazan esto en la calculadora para que sea de una manera sencilla. Vamos a asignarle constantes. A esta la vamos a llamar A esta la vamos a llamar B, a esta la vamos a llamar C, a esta la vamos a llamar D, a esta la vamos a llamar E y a esta la vamos a llamar F. Pues yo lo haría así, no sé. Y lo hacemos de la siguiente manera. Esto les puede servir para más adelante en algunas otras operaciones donde les haga así algo un poquito larguito. Van a escribir 1 Shift RSL A. ¿Listo? Pues repito. Escriben el valor que es 1, que es el volumen 1. Aplican Shift, luego RSL y luego aquí el botón donde está la constante A. De esa manera le asignan a A el valor de 1. Y ahora van a hacer lo mismo con las demás. ¿Cómo sería con la siguiente? 2 Shift RSL B. Y ahí ya queda que 2 es B. ¿Listo? ¿Cómo seguiría? Volumen 3 es 2,845. Entonces, Shift RSL C. Siguiente, presión 1, 398,10. Shift RSL D. Siguiente, 96,2. Shift RSL. ¿Cuál sigue? La E, ¿no? La E es acá. Y por último, 1200. Shift RSL F. Ahí está. Y ahora van a escribir la ecuación con constantes. Empezarían un medio de ¿quién? Abro paréntesis. Abro otro paréntesis. V2 menos V1, o sea, B menos A, que multiplica a ¿quién? A P2 más P1, o sea, E más D.
cierro, más, abro paréntesis, V3 menos V2, o sea, C menos D, perdón, y luego multiplica ¿a quién? A P3 más P2, o sea, F más E. Cierro paréntesis, vuelvo a cerrar el paréntesis que había al principio y le doy igual. Y mágicamente obtengo este dato que es igual a... ¿Y por qué no me da la respuesta? Bueno, observen aquí haciendo la operación, esto nos da 1348.29. Así que venimos acá y decimos que el trabajo es igual ¿a quién? 1348.29. ¿Y qué unidades tiene este trabajo? Tiene unidades de kilojoules. Eso es. Habiendo hecho esto, quedaría finalizado el ejercicio. Espero hayan entendido. Nos vemos en una próxima. Chao, chao.